Buenos días, yo os voy a hablar en esta ocasión de un tema puramente metodológico, en concreto del riesgo del sesgo de selección en estudios observacionales. Mi nombre es Ignacio Ferreira González, soy cardiólogo y dirijo una unidad de epidemiología del Servicio de Cardiología del Hospital Vall d'Hebron de Barcelona. Estudios observacionales que, como todos probablemente sabéis, se están hechos para varios objetivos, pero en general se definen como aquellos en los cuales no hay manipulación de la variable que se investiga. Por su diseño tienen una serie de ventajas. Mayor validez externa que los ensayos clínicos, seguro que sí. Son menos complejos desde el punto de vista logístico y por eso posiblemente son más baratos. Ahora bien, por contra, tienen una serie de inconvenientes y es que su validez interna está más comprometida que en los ensayos clínicos. ¿Por qué? Pues porque son más susceptibles a los sesgos de selección, de confusión y de mala especificación. De hecho, los análisis en los que se realizan de los estudios observacionales suelen ser más complejos porque precisamente son estudios más sensibles a los sesgos. Como dirían los epidemiólogos, son estudios que tienen más problemas de inferencia causal. El siguiente concepto importante a la hora de valorar un estudio observacional es el concepto de sesgo o error sistemático. Hay quien lo define como aquella situación en la cual los resultados observados o las inferencias no se corresponden con la realidad. Hay quien va más allá y habla de que se produce sesgo siempre que hay cualquier tendencia en la recogida, análisis e interpretación o incluso en la publicación o revisión de los datos que lleva a conclusiones que son diferentes de la verdad, que son erróneas. Lo que está claro es que el sesgo afecta siempre a la validez interna, a la consistencia de los hallazgos de un estudio. Y por último, dentro del sesgo es importante considerar lo que es el concepto de sesgo de selección, que es aquella situación en la cual los procedimientos utilizados, bien para seleccionar sujetos o para la recogida de datos, dan lugar a una población de estudio en la que sus características, por ejemplo la edad media, el porcentaje de mujeres, la mortalidad total, etcétera, son diferentes de las de la población de referencia. De una forma gráfica, supongamos que tenemos una población de referencia que podría ser, por ejemplo, todos los enfermos cardiológicos dependientes del área del Hospital de Santiago. En esa población de referencia viene dada una relación entre exposición y enfermedad. Pues bien, si hacemos un estudio y de esa población de referencia extraemos una población de estudio, no habrá sesgo de selección en tanto en cuanto la relación entre exposición y enfermedad sea la misma que en la población de referencia. Ahora bien, si por el proceso de muestreo llegamos a seleccionar una muestra en la cual hay una distorsión entre la relación de exposición y enfermedad, los resultados pueden estar sesgados y eso puede dar lugar a una anulación, aniquilación de las conclusiones del estudio. En este contexto nosotros realizamos, junto con la sección de cardiopatía isquémica de la Sociedad Española de Cardiología, un estudio que era simplemente un registro y en el cual quisimos valorar cuál es el riesgo del sesgo de selección. Fíjense, era un estudio muy sencillo, un estudio observacional en el cual 57 hospitales españoles seleccionados al azar incluían pacientes que ingresaban por síndrome coronario agudo de forma consecutiva entre los meses de septiembre del 2004 y junio del 2005. En este estudio quisimos, a diferencia de otros, realizar un control de calidad de la inclusión, cuyo objetivo era simplemente detectar y minimizar el potencial sesgo de selección que se hubiera podido producir. ¿Y cómo lo hicimos? Simplemente a partir de los 57 centros que se seleccionó aleatoriamente, les dimos la posibilidad de realizar el control de calidad. En 32 no fue factible, 17 sí que aceptaron y este control de calidad se basó fundamentalmente en la localización de pacientes missing, de pacientes perdidos, es decir, pacientes que tendrían que haber sido elegidos e incluidos en el estudio, pero que no lo habían hecho los investigadores por cualquier razón. Estos pacientes habían pasado desapercibidos. ¿Cómo lo hicimos? Sencillo. Primero solicitamos los listados de alta a los 17 centros correspondientes a los códigos de diagnóstico de cardiopatía isquémica de proceso agudo, infarto de miocardio, angina inestable, etcétera. Excluimos inicialmente las codificaciones erróneas y posteriormente cruzamos la base de datos de cada hospital correspondiente al registro máscara con el listado de alta, por supuesto, en el mismo tiempo del registro máscara de los pacientes que habían sido detectados por el CMVD. Seleccionamos de esta manera potenciales pacientes que tenían criterios de elegibilidad para el estudio máscara y que por lo que fuera no habían sido incluidos. Y finalmente fuimos uno a uno, a partir de los informes de alta, historia clínica, etcétera,
analizando dichos informes para ver si realmente tenían criterios de elegibilidad y tenían que haber sido incluidos o no en el estudio máscara. Finalmente, con la población final que seleccionamos, los incluimos de forma retrospectiva. De forma sucinta, teníamos 3 cortes. Una corte inicial de pacientes que habían sido reclutados por los propios investigadores del estudio máscara. En total, 3.265 pacientes. Nosotros detectamos hasta 1.439 pacientes que tenían criterios de haber sido incluidos en el estudio, en el registro máscara, pero que por lo que sea no habían sido incluidos. Juntando esas 2 cortes, tenemos una corte final, que es realmente la muestra de pacientes que ingresaron en esos centros por síndrome coronario agudo durante el periodo de realización del estudio. El análisis, muy sencillo, simplemente nos dedicamos a observar cómo se parecían o en qué diferían las 2 cortes, la corte inicial reclutada por los investigadores y la corte final que nosotros detectamos. Diferencias en variables basales pronósticas importantes, tratamientos recibidos durante la hospitalización o, por supuesto, en resultados. Esta diapositiva representa las variables de resultado, mejor dicho, las variables pronósticas de la corte seleccionada por los investigadores del registro máscara. En principio no le llama la atención en cuanto a la edad, el porcentaje de mujeres, diabéticos, más o menos podía ser esperable. Sin embargo, fíjense ustedes, en los pacientes que habían sido perdidos, que no habían sido incluidos en el registro, nosotros detectamos que sistemáticamente tenían un riesgo mucho mayor que los pacientes que sí habían sido incluidos. Mayor edad, mayor porcentaje, proporción de diabetes, de infarto previo, de creatinina, de elevación de marcadores, unas diferencias estadísticamente significativas. Con lo cual, la tasa de estas variables en la corte final real, juntando las 2 cortes, fueron sistemáticamente mayores a las que hubieran sido si no se hubiera realizado el control de calidad. Y respecto a los tratamientos recibidos, ¿qué es lo que analizamos? Estos son tratamientos, todos ellos importantes, del manejo del paciente con síndrome coronario agudo, ingreso en la unidad coronaria, aspirina durante el ingreso, clopidogrel, etc. Esta es la tasa de uso de estos tratamientos que analizamos en la corte de pacientes que incluyeron los investigadores del estudio máscara, y esta es la tasa que observamos en los pacientes que habían sido missings, que habían pasado desapercibidos. Fíjense, sistemáticamente habían recibido menos tratamientos que la corte de pacientes incluidos. Juntando las 2 cortes, la tasa final real de uso de tratamientos era sistemáticamente menor que la que se hubiera estimado si no se hubiera realizado un control de calidad. Claro, si los pacientes que se incluyeron eran de menor riesgo y se utilizaron más tratamientos, ¿qué pasó con el pronóstico? Pues esto es lo que observamos. Esta es la tasa que se reportó de mortalidad tanto en síndrome coronario agudo con elevación del ST, como en síndrome coronario agudo sin elevación del ST, como en síndrome coronario agudo no clasificable, bien por bloqueo de rama izquierda, marcapasos, etc. Y esta es la tasa de mortalidad que observamos en la población que había pasado desapercibida, que no habían incluido los investigadores. Se multiplicó prácticamente por 3, tanto en el caso con infarto con elevación del ST como en el caso del infarto sin elevación del ST. De manera que la tasa de la corte final real, juntando las 2 cortes, fue importantemente más alta que la que se hubiera reportado si no se hubiera realizado el control de calidad. Si tuviera que resumir los hallazgos, diría que la inclusión no exhaustiva o no consecutiva en los registros, como hemos visto, puede dar lugar a un sesgo de inclusión, a conclusiones que son sistemáticamente diferentes de la realidad. Dicho sesgo de inclusión, en el caso concreto del registro máscara, hubiera dado lugar a una importante infraestimación del riesgo basal, como hemos visto, a una importante sobreestimación del uso real de tratamientos e intervenciones y, lo que es más relevante, a una infraestimación de la tasa real de la mortalidad intrahospitalaria. Se puede concluir, pues, que la realización de un control de calidad parece que tendría que ser prioritario tanto en la inclusión de pacientes como en la recogida de datos. Bien, a partir de estos hallazgos decidimos explorar en la literatura cardiológica si existía o existe un riesgo de potencial de sesgo de selección en los registros publicados de síndrome coronario agudo. Para ello hicimos una revisión sistemática. Partimos de 414 resúmenes de artículos, de los cuales excluimos todos aquellos que no correspondían al síndrome coronario agudo o que no tenían un diseño prospectivo o bien eran comunitarios inhospitalarios, etc. Al final, nuestra revisión se centró en 129 registros sobre síndrome coronario agudo que habían sido publicados en revistas de origen cardiológico, la mayoría, pero también de medicina interna. En concreto, la más frecuente, el American Journal of Cardiology, pero también en el JACC, el European Heart Journal, en el Circulation y en alguna también de medicina interna.
La mayor parte eran registros, bueno, casi la mitad eran registros multicéntricos y no eran pequeños, hasta 72 centros participaron en muchos de ellos, multinacionales casi en un 20% y la mayor parte incluían los dos tipos de poblaciones, síndrome coronario con y sin elevación del ST. Todos ellos eran registros que en una media duraban 40 meses, es decir, algo más de 3 años en lo que se refiere a la duración del reclutamiento. Como digo, no eran registros pequeños, y en todos los autores admitían que trataron de incluir todos los pacientes que ingresaron de forma consecutiva sin interrupciones. Eso ocurrió en el 80% de los registros publicados. Algunos, como por ejemplo el registro Crusade, decían que incluían los pacientes no de forma consecutiva, sino con interrupciones. Por ejemplo, únicamente aquellos pacientes que ingresaban la primera semana de cada mes. Otros eran simplemente análisis de bases de datos administrativas, que es otro concepto diferente, pero lo que sí que me gustaría llamar la atención es que hasta en un 11%, en 14 de los registros analizados, no había manera de conocer qué tipo de reclutamiento habían realizado los investigadores. Como tampoco, o también sorprende, mejor dicho, que en poco más del 5%, lo cual es una tasa muy baja, se reconociera que habían tenido que incluir pacientes que habían sido perdidos. Como todavía sorprende que en poco más del 3% se mencionó la posibilidad de sesgo por selección, de selección por inclusión no exhaustiva. Además de ello, la mayor parte de los registros tenían seguimiento extrahospitalario, mencionaron pérdidas de seguimiento en algo más del 60%, y eso sí, la mayor parte admitieron que prácticamente no había pérdidas, que estas eran inferiores al 5%. Importante, un control de calidad, tanto de la inclusión del reclutamiento como de los datos, se realizó, o por lo menos eso comunicaron los autores, en menos de un tercio de los casos en el primero de los ítems, en la inclusión del reclutamiento, y en menos de un 40% en lo que se refiere a la calidad de los datos. Es decir, en resumen, observamos que la publicación en registros, desde registros de síndrome coronario agudo en revistas de alto factor de impacto es común, que la mayor parte de ellos, más de un 80%, intentan reclutar todos los pacientes consecutivos durante el periodo del estudio, lo cual es una estrategia de un trabajo muy arduo y con riesgo de sesgo de selección, y de hecho en menos de un tercio de ellos se realizó un control de calidad de la inclusión del reclutamiento. Es más, solo en algo más de un 3% se mencionó la posibilidad de sesgo por inclusión irregular. Así que si tuviera que concluir los hallazgos, diría que, en primer lugar, la presencia de error sistemático por sesgo de selección podría llegar, como hemos visto en el estudio Máscara, a invalidar las conclusiones de un registro. Por eso, precisamente, la realización de un control de calidad de registros, tanto de la exhaustividad de la inclusión como de la calidad de los datos, es prioritario. Pues bien, hemos visto que la mayor parte de registros en aquel entonces publicados de síndrome coronario agudo carecen de dicho control calidad, por lo que se puede concluir, eso sí, de una forma muy prudente, que no se puede establecer con la información reportada en las publicaciones la validez de las conclusiones de dichas publicaciones. Y con esto concluyo. Muchas gracias.